El descaro en toda la extensión de su palabra. El Poder Judicial sigue buscando perjudicarnos a todos los mexicanos, o más bien, lo que les está haciendo falta es velar por el bienestar de la nación, sí, porque nada más están velando por el bienestar propio, cuando su trabajo es velar porque todos los mexicanos y mexicanas estemos bien, porque esta nación siga avanzando y siga creciendo. La corrupción les sigue permitiendo que nos estén viendo la cara, y el día de hoy vamos a hablar de estos jueces que son corruptos, pero ¿de quiénes se trata y qué casos son? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación Patria 24/7 y Patriotas. El día de hoy vamos a tocar el caso de unos jueces que son corruptos hasta los dientes. Vamos a analizar unas cuantas notas para que se den una idea de qué es lo que estos señores, estos jueces están haciendo con nuestro México y con su poder, con su papel de jueces. ¿Qué es lo que están haciendo? Que lo están haciendo muy mal, por cierto. Tenemos aquí esta nota de Infobae, que se titula nada más y nada menos como un juez en México logró ejercer durante 30 años con un título falso. José Refugio Alejandro León Flores, juez penal de Cholula, ha ejercido por 30 años con un título y cédula falsa. Fue el juzgador en los juicios de los presos políticos en el sexenio del entonces gobernador Rafael Moreno Valle. Hace 30 años, a finales de mayo de 1989, José Refugio Alejandro León Flores presentó un examen de conocimientos ante el Poder Judicial del Estado de Puebla. Buscaba obtener una plaza como juez. Llevaba ya 2 años trabajando como secretario de estudio y cuenta en la quinta sala del Tribunal Superior de Justicia, a cargo de la redacción de proyectos de sentencia, y era el momento de dar el salto. Hubo más aspirantes, pero León Flores obtuvo las mejores calificaciones de acuerdo con el informe que se presentó en el Pleno del Tribunal Supremo de Justicia. Unos días después del examen, el 1 de julio de 1989, el Tribunal de Justicia acordó nombrarlo juez de primera instancia interino por un plazo de 6 meses. Ese jueves, tras la aprobación de su nombramiento, le tomaron protesta. León Flores tenía 32 años de edad y una breve estancia laboral en la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, de 2 años. Se convirtió en juez, pero no debió serlo. Desde el momento en que el Tribunal Supremo de Justicia lo nombró juez interino y lo ratificó como titular 6 meses después, León Flores estaba violando el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues uno de los requisitos para ocupar el cargo era tener título de abogado expedido por al menos 3 años antes de su nombramiento. Y había otro problema. Pasó por las aulas en la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, entre 1977 y 1982, y presentó su examen profesional el 8 de diciembre de 1987, pero no se tituló. Y ante la obligación de compromiso de comprobar su nivel de estudios, León Flores entregó un título y una cédula falsa al Tribunal de Justicia, cuyas copias tienen Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Es decir, ejerció como juez usando documentos falsos, como lo reconoció la UAP, a una solicitud de información que presentó Lado B, en donde negó haber expedido documento de titulación al juez tras su examen profesional. El propio juez reconoció que no contaba con la documentación en un escrito que envió al Consejo de la Judicatura poblano en enero de 2018, en respuesta a un procedimiento que se le inició por irregularidades en su expediente laboral. Aún así, desde el día que tomó protesta, ha dictaminado en casos emblemáticos para el Estado de Puebla, tanto políticos como de violencia de género, mismos que en las revisiones por tribunales federales fueron exhibidos por omisiones y deficiencias del togado que despacha actualmente como juez penal de Cholula. Pero este no es el único juez del que vamos a hablar el día de hoy. La corrupción en este país es enorme y todos, o por lo menos la mayoría, tienen cola que les estén pisando. Vamos a pasar al siguiente caso. Esto es del periódico Excelsior.
y se titula Tribunal ordena conservar obras del nuevo Aeropuerto Internacional de México y suspender Santa Lucía. La nueva suspensión para la construcción del aeropuerto en Santa Lucía por falta de estudios de seguridad, el tribunal ordenó mantener las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Magistrados federales concedieron una nueva suspensión para frenar la construcción del aeropuerto en Santa Lucía hasta que sea factible verificar que la obra cuenta con los estudios de seguridad que ordena la Ley de Aeropuertos y su reglamento. Incluso, el tribunal colegiado expuso que deberán mantenerse las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de México sin que sean destruidas hasta que un juez federal analice a profundidad todos los elementos de prueba que se encuentran en el expediente. Las otras 3 suspensiones decretadas en días pasados versan sobre la necesidad de contar con permisos en materia ambiental para la construcción de la terminal aérea en Santa Lucía, así como tener el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pues ahí lo tienen, esa es la información. Tal parece que los mexicanos tenemos al sistema judicial patas arriba. Para hablar un poco más de eso y profundizar un poco más y poder entender más este tema, tenemos el día de hoy acompañándonos aquí en Patria 24/7 al doctor Juan Carlos Serrano. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo ve usted el caso tanto de este juez que le vio la cara a todos los de Puebla, mostrando papeles que no son ciertos? ¿Cómo ve lo del aeropuerto? ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Bueno, respecto de lo primero, o sea, respecto de los funcionarios públicos, porque ha habido casos muy sonados, semejantes al del juez de Tabasco, de Puebla. ¿No? Se da la necesidad de revisar los perfiles tanto profesionales como de personalidad de quienes ocupan los cargos públicos, para cerciorarse de que sean las personas idóneas para desempeñar la función. O sea, ha habido un descuido muy grande, por ejemplo, actualmente con bases de datos como las que tenemos, las que se ofrecen incluso en sitios privados como buolegal.com, se puede uno cerciorar de que una persona tenga efectivamente los estudios que dice tener. Y entonces hay cierta negligencia de parte de los encargados de realizar esa función. Respecto del otro asunto que tiene que ver con las políticas de los tribunales federales, evidentemente existe un desencuentro muy señalado entre el gobierno del presidente López Obrador y el antiguo régimen en la persona de los ministros de la Suprema Corte. Algunos han mostrado, como es el caso del presidente Lelo de la Rea, una actitud más armoniosa con la función del Poder Ejecutivo, pero de plano se ha dado últimamente una guerra de desgaste por parte de ciertos funcionarios del Poder Judicial Federal para retrasar, obstaculizar las grandes obras del gobierno, como es el caso del aeropuerto de Santa Lucía. Es decir, pretextando que falta un estudio administrativo, como puede ser relativo a la seguridad, al medio ambiente, etcétera, o bien que tienen que revisar el expediente por virtud del cual se cancelaron las obras del antiguo aeropuerto. Entonces se dictan órdenes que impiden que el gobierno comience las obras o que las continúe. Esto tiene consecuencias naturalmente de carácter económico y a final de cuentas las vamos a sufrir los contribuyentes. En el caso del antiguo aeropuerto, el ingeniero Jiménez Espriu mostró todas las evidencias de que la obra del llamado Naim, el aeropuerto en Texcoco, era perjudicial desde el punto de vista financiero por la corrupción que implicaba, la mala planeación y el costo a futuro. Esto se ha negado a verlo la prensa que se identifica con los intereses del antiguo régimen. Y ahora un tribunal colegiado entonces pretexta que debe revisar todo el expediente, que es un expediente muy prolongado, muy vasto, y de esa manera simplemente está retrasando lo que está pasando. Esto tiene una lectura política, no legal, porque evidentemente
hay algunos ministros que no están conformes con que se les haya reducido el sueldo. Por esa razón también han obstaculizado la aplicación de la nueva ley de remuneraciones de los servidores públicos, y además no están conformes también con la respuesta que tiene una explicación, una motivación evidentemente política en relación con los bienes del ministro Medina Mora. Es decir, finalmente, y no exagero, pues podríamos hablar de una guerra política entre el máximo tribunal del país en materia federal y el titular del Poder Ejecutivo, con amagos de parte del Poder Legislativo para reformar la Suprema Corte, o mejor dicho, el Poder Judicial Federal, y restarle poder a la Suprema Corte. Ha habido incluso voces en la Cámara de Diputados en el sentido de que se podría hacer lo mismo que hizo el presidente Ernesto Zedillo. Si recordamos, el presidente Ernesto Zedillo realizó una transformación fundamental de la Suprema Corte, eliminando los 21 ministros que había para sustituirlos por 11 nuevos. En aquel entonces, evidentemente, el presidente no respetaba la división de poderes, como lo hace ahora el actual presidente, y no tenía los obstáculos que se presentan ahora. Ha habido desencuentros incluso muy señalados, como en el caso de la francesa Florence Cassé, que era acusada de participar en un secuestro. Durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, el presidente se opuso, y así se lo manifestó al ministro Arturo Saldívar, se opuso a la liberación de Florence Cassé, a pesar de que estaba demostrado que en el expediente no obraban suficientes pruebas para condenarla, y se le había condenado. Ese desencuentro entre el presidente Calderón y el actual presidente de la Suprema Corte se trascendió al público, y antes de eso, pues más que problemas había un acuerdo tácito, digamos, o a veces muy abierto, entre la Suprema Corte y el titular en turno del Poder Ejecutivo. Un caso muy señalado es el de el presidente de la Suprema Corte, Ortiz Mayagoitia, que en su último informe le pidió al presidente Calderón, que estaba presente, que le quitaran a la Suprema Corte la facultad de investigación, cosa que se hizo. O sea, se envió una iniciativa, se reformó la Constitución para quitarle esa facultad. Es un caso inusitado de que, digamos, quien preside un órgano independiente, ¿no?, que se precia incluso se llama así a sí mismo soberano, le pida al presidente que lo despoje de una función. O sea, en fin, la relación se ha agriado, se ha hecho conflictiva, a raíz precisamente que el presidente actual respeta la división de poderes, y eso obviamente les dota a ellos de facultades para, pues, hacerle la guerra al presidente. Doctor, pues le agradecemos que nos haya acompañado en este día para explicarnos un poco más sobre estos casos y que nos haya externado su opinión. Gracias a ustedes, Carolina, a sus órdenes. Muchas gracias. Yo soy Carolina García, les recuerdo, mándenos su información a contacto patria247@gmail.com, porque juntos hacemos la noticia aquí en Patria 24/7.